Shalom, sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Torah. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una clase al respecto del periodo en el que nos encontramos entre el día 17 de Tammuz y el día 9 del mes de Av, que es cuando ocurrió la destrucción del templo la primera vez a mano de el imperio asirio. Y justamente porque este periodo es complejo en los libros, en los textos del Tanaj, de los profetas, de las crónicas, es complejo, y de hecho pues en la Torah, en los textos nos enseñan que hay tres tipos de periodos con los que se confundieron, que tienen que ver con los acontecimientos del libro de Daniel, del libro de Yehezkel, de Jeremías, de las crónicas. Entonces he traído para ustedes una recopilación histórica en el que vamos a ver cómo van pasando los años durante estos 70 años de la destrucción del templo hasta que lo reconstruyen Esdra y Nehemías. Y bueno, vamos a ir viendo también las bases en cada uno de los psukim de la Torah, del Tanaj, mejor dicho, de los profetas y de los libros de historia del pueblo de Israel. Aquí ustedes están viendo unas animaciones que tienen que ver un poco con cómo ocurrió todo este cerco a Jerusalén y cómo es que los asirios habían tomado a Siria, la Siria de hoy, lo que es hoy también Líbano, que era un solo imperio en aquella época, cómo toman el reino del norte de Israel y cómo después casi de 100 años de haber caído el reino del norte de Israel, toman entonces el reino de Judá, y es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Y bueno, vamos con información. En esta ocasión decidí poner una tabla en la que van a ver ustedes del lado izquierdo los años de acuerdo a la cuenta judía. En medio van a ver ustedes el acontecimiento importante que ocurrió, y a la derecha el lugar del Tanaj donde se encuentra esta información. Y vamos a partir del año 3320, que es el cuarto año del reinado de Joaquim, que aparece en el libro de Jeremías 25, y que es el segundo año de Nabucodonosor, cuando conquista Nínive, y se da la profecía de Jeremías sobre los 70 años del exilio. Avanzamos un año 3321, y Nabucodonosor derrota a Joaquim, el rey de Israel, del reino de Judá, y quema el libro de Jeremías. Esto está en el libro, en el capítulo de Jeremías 36. Después, el año siguiente, el año 3324, en el tercer año de servidumbre de Joaquim obviamente ante Nabucodonosor, y esto está en el segundo libro de los Reyes 24. Aquí acontece algo importante y por eso está resaltado en color verde. ¿Por qué? Porque en el año 3326 el sitio a Jerusalén de Joaquim y los utensilios del templo son llevados a Babel. Ahí Joaquim es tomado, deja de ser rey de Judá, y se lo llevan hacia Babel. Y en este exilio también sale Daniel, que esto está en el capítulo de Daniel 1, él y todos pues los compañeros que después van a ser nombrados en el Tanaj. En el año 3327, el exilio de Joachim y su corte, cuando Joaquim es llevado prisionero a Babel, se deja a Joachim para que sea rey en su lugar. Y en este exilio del año 3327 también Ezequiel, el profeta, y Mordejai, Mardoqueo también son llevados hacia Babel, y de no encontré un pasuk que acompañara esta información. En el año 3328, me sobró un 3, Tzidkiyahu es puesto como rey en lugar de Joaquim, y esto está en el libro de las crónicas, en el segundo libro, capítulo 36, es pasuk 10 y 11. En el año 3331, la profecía de Jeremías sobre la destrucción de Babel, y Tzidkiyahu es llevado también a Babel. Eso está en el Jeremías 51.
Y de esta lista, el último pasuk va a ser, el último año es 3332, quinto año del exilio de Joaquín. Y esto es importante, porque mucho de la confusión que viene sobre los 70 años, cuando empiezan, es en qué momento se destruye el templo, quién fue llevado cautivo en qué año, y eso es lo que va a llevar confusión a la gente, para no poder entender bien los 70 años del exilio. Entonces aquí en el 3332, es el quinto año del exilio de Joachim. Yehezkel tiene la visión del trono celestial en el río. Y eso está en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Bueno, aquí voy a explicar por qué hay confusión. Porque hay quienes cuentan los 70 años desde el momento en el que Jeremías da la profecía. Hay los que cuentan los 70 años desde el momento en que Joachim y la ciudad caen por primera vez en manos de los asirios. Y el tercer recuento que se hace es en el momento en el que es destruido el templo. Y vamos a ver que hay bastantes años de diferencia entre un acontecimiento y el otro. Entonces vamos a ver la cuenta desde la profecía, que es el color amarillo, la cuenta desde que cae Jerusalén la primera vez, que es el color verde, y la cuenta desde que es destruido el templo, que es el color rosa o morado, no sé cómo lo estén viendo ahorita en sus pantallas. Y bueno, seguimos con el año 3333, en el que Yehezkel ve en profecía a Jerusalén y el exilio de la Shejinah. Es cuando ve a los sacerdotes haciendo toda la idolatría en el templo. Ese triste episodio. Después tenemos el año 3334, cuando Sidkiyahu es cercado en Jerusalén. O sea, Jerusalén tiene un sitio por segunda ocasión por los babilonios. Y esto está en el capítulo de Jeremías 34 y también está en Ezequiel 20. O sea, hay dos lugares en el Tanaj donde te hablan del mismo episodio. Y bueno, después tenemos el año 3337, donde inicia el último año y medio de hostigamientos contra la ciudad de Jerusalén. Y bueno, de este no hay un pasuk exacto. Después tenemos el año 3338, la destrucción del Beit HaMikdash, que seguimos hasta el día de hoy de luto por esa razón. Y para muchos sabios, o para la mayoría, este es el inicio de los 70 años del exilio. Y esto está narrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, pasuk 8, y en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, pasuk 19. Y como les digo, para todo el mundo, o sea, en el Talmud, aquí empiezan, en la discusión, aquí empieza justamente el exilio de los 70 años. Tenemos el año 3339, y cuando es asesinato de Gedalía. Gedalía es el guardián que deja el gobierno de Nebuchadnezzar como guardián judío de Jerusalén, de Israel. Y bueno, pues la gente que pensaban que él estaba así sirviendo los intereses de los extranjeros, pues le dan muerte, y ahí se termina el gobierno judío de Judá. Son exiliados. Ahora sí, la gran mayoría de los judíos, y solamente se llevan a todas las cortes, a todos los aristócratas, a todos los sabios, se los llevan a todos, y pues como saben bien ustedes, dejan solamente a los pobres y a los campesinos. Los exiliados se enteran, cuando cae la destrucción del templo, no se enteran en ese momento la gente de Babel, sino hasta que llegan todos los exiliados y le dicen: ¿saben qué? Estamos aquí porque destruyeron el templo. Y en ese momento es cuando viene todo lo que vamos a ver en Jeremías 41, Ezequiel 33, Daniel 2, capítulo 2 y capítulo 3. Así tenemos todo ese texto para entender lo que vivió la gente cuando escuchó lo que fue la destrucción del templo. Ahí es cuando Yehezkel cuenta de un ayuno muy grande que tuvieron él y la gente que estaba con él, como lloraron por la destrucción del templo. Es en este momento en el que Yehezkel escribe el libro de Lamentaciones en español, Eijá en hebreo, que justamente es lo que están ustedes escuchando como música de fondo. Están escuchando la lectura del libro de Eijá, Lamentaciones en hebreo, es lo que están escuchando como música de fondo.
Es en este momento, en el año 3339, cuando Yehezkel también escribe este pergamino. Continuamos con el año 3342. Nabucodonosor conquista Tzur y se cumplen 23 años de su reinado. Y esto está en el libro de Yehezkel, también 29. En el año 3346, Nabucodonosor conquista Egipto y lleva a Babel a Yirmiyahu y a Baruch, a Jeremías y a Baruch, que estaban en Egipto, profetizando en Egipto. Se los llevan de Egipto también a Babel. Tengan en cuenta esto, que cuando ocurre el ataque sobre el... sí se está aclarando, ok, bueno. Cuando toque el ataque sobre Judá, sobre el reino de Judá, Jeremías es llevado hacia Babel con los exiliados de Babel, pero Ezequiel es llevado con los exiliados a Egipto. Y entonces en este momento, en este año 3346, también los exiliados de Egipto son llevados a Babel. Obviamente no todos, pero sí los importantes, los sobresalientes. Y recuerden que Baruch es el alumno de este profeta Jeremías. Él es el que va a escribir el libro de Jeremías, y él va a ser quien va a enseñar a Esdras, a Ezra, el sofer, el escriba. A él le va a enseñar todo lo que le transmitió Yirmiyahu. Entonces es así como Baruch y toda esa, ¿cómo se llama? Esa sabiduría que estaba en Egipto, ahora es llevada también a Babel. Y eso está en el libro de Yehezkel, Ezequiel 29, y en Jeremías 44. Entonces no sé si quedó claro, pero habían dos profecías, dos profetas, uno con los exiliados de Babel y uno con los exiliados de Egipto, que de hecho se dice que de ahí los judíos, que son los judíos yemenitas de hoy en día, y los judíos etíopes, justamente vienen de esta exilio hacia el sur de hacia Egipto, hacia el sur de Israel, de Judá, y que posteriormente, cuando llegó también Nabucodonosor a conquistar Egipto, pues ellos escapan todavía más al sur, hacia Etiopía y hacia Yemen. Bueno, eso como algo histórico. En el año 3352, año del Yobel, del jubileo, por cierto, Yehezkel ve en profecía el nuevo templo. Y esto está en el capítulo 39 de Ezequiel, a partir del pasuk 45 en adelante. Y es importante que este es el año del jubileo, porque justamente es como la renovación que le llega en profecía a Yehezkel, diciendo: ¿sabes qué? Ustedes están en el exilio, pero acuérdate que hay una profecía de que van a pasar 70 años desde la destrucción del templo. Para ese momento solamente habían pasado 14 años de la destrucción del templo, y pues ellos ya no tenían esperanza de que algo se pudiera rescatar. Por eso les llega en ese momento la profecía en el año del jubileo, para decirle: no, acuérdate que va a haber una reconstrucción. Y es cuando él ve entonces el templo reconstruido en profecía, y lo ve con las medidas, lo ve con las entradas. Dice que prácticamente es llevado él físicamente a ese templo para que lo vea y le decirle: mira, esto no va a ser un sueño, esto va a ser una realidad. Pero tranquilo, todo a su tiempo. Ahora estamos en la antepenúltima línea, el año 3358. Nabucodonosor vuelve a tener un nuevo sueño, y esto lo vemos en el capítulo 4 del libro de Daniel. Año 3364, después de 44 años de reinar, muere Nabucodonosor en el mes de Adar, y sube su hijo Amel Marduk. Se cumplen 37 años del exilio de Joachim, y es sacado Joachim de la cárcel porque ha muerto Nabucodonosor, y con él como que se cumplían las sentencias en el momento en el que el rey moría, en el emperador moría, y prácticamente eran sacados los presos de la cárcel para decirles: bueno, tienes una nueva oportunidad para hacer tu vida. Bueno, y continuamos. Año 3387 de la cuenta judía, sube al reinado del imperio de Babel Belshazzar, y también ocurre el sueño que tiene Daniel, que aparece en el libro de Daniel capítulo 7. Año 3389,
y acá se cierra una cuenta. El banquete de Belshazzar. Han pasado 50 años desde la destrucción del templo, 69 años desde que Nabucodonosor derrotó por primera vez al rey Joaquín del reinado de Judá. Dariabesh el persa conquista Babel y toma el poder. Esto lo vemos en el capítulo 5 del libro de Daniel. Año 3390, Koresh sube al poder y ordena la reconstrucción del templo. Sube a Jerusalén Zorobabel y Mordejai Mardoqueo. Recuerden que el Zorobabel es de la descendencia del rey David, así que prácticamente ahí está subiendo el que posible Mashiach de esa generación. Y esto está en el capítulo 2 del libro de Esdras en español. Año 3391 se inicia la reconstrucción de los fundamentos del altar del templo. Ese mismo año se detiene temporalmente la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Esto aparece en el libro de Esdras 3, 4 y capítulo 6. Año 3392, Daniel ayuna porque se detuvo la reconstrucción del templo, y esto lo vemos en el libro de Daniel capítulo 10. Esto está corto. Ahasverosh sube al poder, año 3393, no tenemos un pasuk que respalde esta información. Y en el año 3395 se da el banquete de Ahasverosh, en el que se le da castiga, como dice ahí con esa palabra, a Vashti. Han pasado 70 años después de que Joachim fue capturado y los recipientes del templo fueron llevados hasta Babel. Y aquí vemos dos cosas muy importantes en esta diapositiva. Uno, que Belshazzar hace su fiesta porque cree que ya pasaron 70 años de que se destruyó el templo y no se ha cumplido la profecía que dio el profeta. Esa es la primera cuenta, se cierra ahí. Y aquí con Ahasverosh, con Asuero en español, pasan otra vez 70 años desde que son llevados los recipientes del templo a Babel. Y por eso dice, ya pasaron 70 años, no se ha reconstruido el templo, esa profecía ya no se cumplió. Entonces ellos están creyendo que porque han pasado 70 años desde que ellos hicieron su cuenta, ya no se ha cumplido la profecía. Sin embargo, ellos no tienen en cuenta de que Hashem, de que el pueblo de Israel, los sabios, empezaron a contar la tragedia desde que se destruye el templo y no desde que cae el rey o desde que es saqueada la ciudad. Y esa es la gran diferencia en cuando empiezan los 70 años. Aquí vemos cómo se empiezan a cerrar los siglos. Y bueno, vamos a ver las otras diapositivas, todo lo que sigue pasando en este momento. Continuamos con el año 3399. Esther es llevada al palacio del rey. Año 3404. Amán el malvado echa suertes sobre Israel y Ahasverosh emite el decreto de muerte sobre los judíos. Esto lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Esther, en especial en el pasuk 7. Año 3405. Ejecución del decreto que permite a los judíos defenderse. Esto está en el capítulo 9 del libro de Esther. Todo esto personalmente lo pueden leer en toda la historia en el libro de Esther. Año 3406. Mordejai y Esther escriben el libro de Esther. Esther capítulo 9. Pasuk 20 al 32. Año 1407. Dariabesh el persa sube al poder. Es hijo de Esther y de Ahasverosh. Y el año 3408 inicia la reconstrucción del templo después de 70 años de su destrucción. Esto está en el libro del profeta Ageo 1, Zacarías 1 y en el libro de Esdras capítulo 5. Y aquí se cierran los 70 años desde la destrucción del templo, y se cierran estos 70 años justamente con este decreto de que se reconstruye el templo, ahora con el permiso y también con el dinero persa, para que pues se vuelva a hacer el servicio de Hashem en la ciudad de Jerusalén, con el templo
Y bueno, vamos a ver ahorita a continuación todo lo que basa los preparativos. Todo eso ustedes lo pueden ver en el libro de Esdras, también en el de Nehemías, todo lo que va a ser esta reconstrucción del templo. En el año 3409, Dariabesh da el escrito donde da su permiso para la reconstrucción del templo. Sabemos que él da su permiso de palabra, y cuando llegan sus emisarios judíos a la tierra de Judá, al templo de Jerusalén, pues los encargados de esa zona no reconocen la autoridad que llevan ahora los judíos enviados de Dariabesh. Ellos le piden al rey que envíe una carta. Bueno, ahora le envía ya el permiso escrito, lo lleva el decreto por escrito, lo cual ya les da, digamos, les quita de encima la carga de la gente que se oponía en la zona a los judíos, a Ezra y a Nehemías, que estaban ahí para la reconstrucción del templo. Y recordemos que la gran, la gran división que hay entre el judío y el samaritano es justamente porque el samaritano se opone a la reconstrucción del templo, y justamente esa enemistad viene de esta época. Porque cuando hay que reconstruir el templo, el samaritano se opone a que el judío reconstruya el templo en su tierra. Le dice el samaritano: yo soy el que vivo aquí mientras, pero no tienes mi permiso para reconstruir. Algo muy parecido a lo que tenemos hoy. Había un pueblo que vino por acá, nos acompañó durante algún tiempo mientras vivíamos, y hoy no nos quiere dar el permiso de habitar nuestra tierra. Pues lo mismo ocurrió en su momento con los samaritanos. Los samaritanos eran el pueblo que en aquella época se oponía a que el pueblo judío tomara posesión de la tierra de Israel. Año 3412, en el sexto año del reinado de Dariabesh, se termina la reconstrucción del templo de Jerusalén, y esto lo pueden ver en el libro de Esdras, capítulo 6, todo esto que estamos diciendo. Año 3413, fallece Baruch, alumno de Yirmiyahu Jeremías. Esdras sube a Jerusalén y se instituye la Anshe Knesset Agedolá. Baruch fallece en Babel, por supuesto, el alumno del profeta Jeremías, y con su defunción, digamos que fallecen los sabios del templo, del primer templo, y a partir de este momento ya son, digamos, los sabios del segundo templo, y por eso es que Esdras instituye la gran asamblea, la Anshe Knesset Agedolá, el Sanedrín de 120 sabios, para poder rescatar con todos estos sabios lo que va a ser la sabiduría que va a quedar plasmada en las Mishnayot y en el Talmud. Pero ya en esta época, en el año 3412, es que Esdras instituye este Sanedrín especial para recabar toda la información, toda la sabiduría que fue llevada al exilio. Año 3426, Nehemías sube a Jerusalén y reconstruye las murallas de Jerusalén en el año 20 del reinado de Dariabesh. Y esto lo vemos en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Y bueno, aquí está una pequeña cita que dice que la traducción de esto es del libro Seder Olam, y las verificaciones de los psukim, todo eso fue mi trabajo, buscarles la referencia para poder tener mejor ubicado todo esto en, digamos, un orden cronológico. No hay fecha del calendario gregoriano, porque hay discusión entre el judaísmo y las cuentas de los historiadores de cuántos años duraron los imperios asirios, los imperios babilónicos, el imperio babilónico. Pero bueno, por eso dejé solamente la cuenta hebrea y no puse la gregoriana, porque pues tenemos discusión en esas fechas nosotros, el pueblo judío, con la cuenta que llevaban los historiadores. Hasta el momento tienen una cuenta diferente respecto a estos imperios, y por eso no incluí estas fechas acá. Espero que haberles dejado un poco más clara toda esta información al respecto de la destrucción del templo, los 70 años, donde empezaron, donde concluyen, y bueno, que todos estos libros del Tanaj nos ayuden a profundizar, a sentir la falta del templo, y que Bezrat Hashem prontamente lo veamos reconstruido en nuestros días. Esperamos que tengan buena noticia donde quiera que se encuentren. Refuah Shlema para los enfermos de la tierra, para las familias que piden por la paz de Israel, y para el pueblo judío, sobre todo para los secuestrados que prontamente sean liberados. Que tengamos paz en nuestras fronteras, y hasta un próximo encuentro de Torah en el templo de Jerusalén.
Shalom. قال لي تعالوا دامعوني ومروا بعض ضي الشباب بقويم لو ما تأمنوا